al doctor Servando Cardona. Él es director de cirugía oncológica de los hospitales San José y Zambrano León. Él nos presentará las innovaciones quirúrgicas para el tratamiento de este padecimiento. El doctor Cardona es profesor titular, curso de alta especialidad en mastología en el Centro de Tratamiento de Mama en el Hospital San José. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde noviembre del 2004 y participó en el Congreso Nacional de Investigación Biomédica, obteniendo el segundo lugar. Se ha desempeñado como profesor titular de cirugía general en pregrado y posgrado del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, es cirujano oncólogo del IMSS. El doctor Cardona ha participado en conferencias, congresos y cursos. Ha publicado 2 libros: Mi Guía Rosa, un apoyo para la mujer con enfermedad del seno, y Cirugía mamaria en el siglo XXI. Recibamos al doctor Cardona. Muchas gracias. Wow. Buenos días. Voy a ser breve y conciso porque así es la cirugía. Y quiero decirles que es gracias a este equipo multidisciplinario que hoy en cirugía podemos hacer grandes avances. Yo les podría decir que Magali, por ejemplo, es mis ojos. Es a través de ella que yo puedo ver todo lo que ella me muestra en la mamografía y resonancia. Y Cintia ahorita es mi conciencia junto con el resto del equipo, que me dicen esto sí, esto no, esto para acá. Y tratamos entre todos de llegar a un acuerdo, a un convenio. Lo que les voy a mostrar son los avances que publicó el Annals of Surgical Oncology en este año, avances importantes que tuvo la cirugía en los últimos 10 años y que han modificado cómo ver el tratamiento del cáncer de mama. Estas innovaciones han modificado todo. El primero de ellos, son 5 en total los que han sido en los últimos 10 años. El primero de ellos es la mastectomía conservadora del complejo areola-pezón, que es esa pequeña parte que está en el centro de la glándula mamaria que sirve para lactar, que está pigmentada alrededor. Anteriormente se quitaba siempre esa lesión completamente. Junto con el tejido mamario se veía que era necesario hacer una mastectomía radical, y esa parte, porque era donde confluían todos los ductos, se quitaba también. A inicios de 1960 se empezaron a hacer investigaciones para dejar esa área, ese complejo areola-pezón, ya que se dejaba también en la cirugía conservadora. Y lo que observó fue que después de quitar todo el tejido glandular que está por debajo de la piel y de ese complejo areola-pezón, colocaron un implante, las recaídas eran idénticas en los pacientes con cáncer que en cualquier otro lado. Entonces eso nos permitió dejar ese complejo areola-pezón y ver que no era necesario retirarlo, y de usarlo de un tratamiento, por ejemplo, en pacientes con alto riesgo de tener cáncer como profiláctico. Hoy en día lo podemos utilizar en pacientes con cáncer, dejar esa parte de la mama y permitirles una mejor simetría, un excelente resultado estético para la paciente, con ciertas consideraciones, que sería que el tumor estuviera más de 2 centímetros de ese sitio, por ejemplo, y que no tuviera invasión directa. En esos casos es fácil y lo dejamos, el complejo areola-pezón. El segundo de los avances que ha sido muy importante fue la mastectomía profiláctica contralateral. Esto ocurre en pacientes, o es muy frecuente en la consulta que tengamos pacientes que llegan con cáncer en un seno. Se trata ese lado o se quiere tratar ese seno porque tiene cáncer y me preguntan: doctor, ¿y el otro? ¿Es necesario quitarme el otro lado? ¿Qué voy a hacer con ese lado? Y muchas pacientes lo piden, inclusive pacientes que tienen cierto tipo de tumor dicen: yo quiero que me la quite, doctor, ya me quiero olvidar de esto, no quiero saber nada del cáncer, y si usted me quita las 2 mamas, yo creo que me voy a olvidar del cáncer completamente. Y esto hasta cierto punto no es cierto, porque el cáncer puede recaer en cualquier parte del cuerpo. Entonces reservamos este tipo de cirugía para algunas pacientes en las cuales tienen etapas tempranas y que sabemos que tienen un alto riesgo de recaída en el otro seno, y son cierto tipo de paciente con un cierto tipo específico de cáncer. Les puedo decir, por ejemplo, que para los pacientes que tienen cáncer
que es sensible a hormonas, no es necesario hacer este tipo de cirugía, porque las drogas que damos, el tamoxifeno que ya se habló en la mañana, es suficiente para prevenir el riesgo de recaída en el seno contralateral. Y por eso no hacemos una mastectomía profiláctica contralateral. Sin embargo, muchas pacientes la piden hoy en día porque nuestros resultados estéticos, cosméticos, han sido tan buenos que la paciente dice: oiga, doctor, es que este lado me quedó bien bonito, me lo quitó, me puso un implante, mire, me la puso hasta más grande, me la puso donde yo quería y se ve mejor, mi brasier puede ser hasta cualquier corpiño. Y estos son los ejemplos a los que me refiero. Esas pacientes antes y después de hacer una mastectomía profiláctica contralateral pueden ver el antes y cómo el después, como les digo a mis pacientes, es como si fuera una varita mágica. Ustedes digan qué tamaño la quieren. Y eso fue lo que pasó en esta paciente, ¿verdad? Se incrementó el tamaño en 2 veces y se preservó el complejo areola-pezón en esta paciente antes y después. Y lo que hicimos fue prácticamente remover, todo el tejido mamario que se encontraba ahí abajo, requitamos el tejido glandular, que es donde se produce el cáncer, y en vez de eso ponemos 2 implantes junto con el cirujano plástico. Esta no es una cirugía de aumento, no es lo que hace un cirujano plástico normalmente, donde coloca los implantes por detrás del tejido mamario y hace que se vean más grandes. Esta cirugía reemplaza completamente el tejido glandular, que es donde está el cáncer, y en vez de ella se colocan los implantes. El resultado estético es bonito, pero se sienten, la diferencia va a ser cómo se sienten. No se sienten igual nunca al tejido glandular normal, porque no es tejido, es un silicón que es un poco más firme y no van a envejecer, van a permanecer ahí por años, años y años, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro también. Me refiero a los implantes, ¿verdad? Los implantes son los que no envejecen. En la cirugía de la axila ha habido un gran cambio en los últimos años, y de ser una cirugía radical, como decía el doctor Valero, donde se quitaban los 3 niveles de ganglios que se encuentran en la axila, hoy hemos ido, a diferencia de la mastectomía, más conservadores. Y la axila la vemos únicamente para etapificar el cáncer, saber qué tan avanzado está el cáncer, o si las células que están en el seno se salieron y se fueron a los ganglios que están en la axila. Y esto ya lo podemos hacer a través de Magali, por ejemplo. Es un buen ejemplo cómo el ultrasonido hoy en día nos puede indicar si los ganglios en la axila están gorditos o no. Y Magali los pudiera pinchar en el centro de imagen y decirnos: Servando, fíjate que encontré células tumorales en esos ganglios de la axila. Ahí nos cambia completamente el tratamiento de la paciente y sabemos que esa paciente sería más adecuado quizá enviarla a quimioterapia previo a la cirugía, ¿sí? O me dice: Servando, esos ganglios son normales. Bueno, esa paciente va a cirugía, pero no voy a ir a quitar todos los ganglios como lo hacían todavía hace 10 años y todavía lo hacen en muchas partes de Monterrey, sino lo que voy a hacer es el ganglio centinela para reconocer cuáles son esos primeros ganglios que están en la axila, no todos, sino quitar 1, 2 o 3, y quitar únicamente esos y saber cómo está la enfermedad, si llegó ahí células sueltas que quizá Magali no vio porque todavía no llega a definición de ver células sueltas dentro de esos ganglios, y sin embargo el patólogo ya al microscopio sí los puede ver y nos puede decir: hay quizá 1, 2 ganglios o 3 ganglios. Y la siguiente pregunta es: bueno, ¿qué debo hacer? ¿Habrá más ganglios en el resto de la axila o no? Lo que avanzó también la cirugía en estos últimos 10 años fue a través de un estudio que se llama Z11, donde se hizo en toda la Unión Americana y se vio que no era necesario vaciar el resto de la axila, que pacientes que tenían hasta 2 ganglios positivos se podían dejar ahí, y gracias a que damos radioterapia externa adyuvante es posible preservar la movilidad, la función de ese brazo y evitar el linfedema en gran medida a través de estos avances que ha tenido en los últimos 10 años. El cuarto avance muy importante que hemos tenido es los márgenes quirúrgicos. Si bien sabemos que hoy en día no hay diferencia en las expectativas de vida de una mujer entre hacer una cirugía radical o hacer una cirugía conservadora,
no hemos llegado muy bien los cirujanos a un acuerdo sobre qué tanto es lo que yo debo de quitar alrededor del tumor. Y ese es un buen ejemplo. Ahí se ve un seno y se ve donde está la tumoración, y todo lo que es el halo rosa, ese sería mi borde planeado de resección. Lo que trata de hacer un cirujano es quitar la parte blanca, que es el tumor, rodeado de tejido sano. Pero los cirujanos pueden tener también el problema de que el tumor no es totalmente redondo, puede tener cualquier forma, oblonga, rectangular, y puede ser que uno de esos bordes sea positivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debe de quitar el cirujano? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y que a veces no nos ponemos de acuerdo. La Sociedad Americana de Cirugía destacó que es suficiente con que el tumor no esté en contacto con la tinta que pone el patólogo. Nosotros quitamos el tumor, lo mandamos al patólogo, ellos lo entintan, le ponen pintura alrededor y luego lo ven al microscopio. Y si la tinta no está en contacto con el tumor, con eso es suficiente, y es uno de los grandes avances, porque sabemos también que ese paciente va a recibir radioterapia posteriormente, y eso nos va a disminuir mucho más la recaída local, ¿verdad? Pero nunca decir que cuando cortamos a través del tumor, no, eso no es una buena cirugía oncológica. El tumor no debe estar en contacto con la tinta, no debemos cortar a través de él. Eso es importante que lo sepan. El quinto avance que tenemos en la cirugía, y último, les dije que iba a ser breve y conciso como la cirugía, son a través de las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas han venido a personalizar mucho el tratamiento de cáncer de mama. Y la primera pregunta que siempre me hace un auditorio es, bueno, ¿quién se debe hacer el test? ¿Verdad? ¿Quién se debe hacer el test? Aquí en el Centro de Tratamiento de Mama llegamos a un consenso junto con la doctora Diona Aguilar, que es genetista especializada en esto precisamente, a quién enviamos y a quién no. Y de ser anteriormente únicamente mujeres con antecedentes de cáncer de mama, porque eso me dicen, la mujer llega conmigo, tengo cáncer, oiga, pero ¿por qué me dio si no tengo antecedentes en mi familia? ¿De dónde? Bueno, hay ciertas mujeres que sí es necesario enviar con Dione. ¿Cuáles serían esas? Cáncer de mama triple negativo, que es un tipo específico de cáncer en mujeres menores de 60 años. También mujeres premenopáusicas o abajo de 50 años que hayan tenido cáncer, es necesario que tengan consejo genético, y cuando hay más tres enfermos de cáncer en la familia de diferentes tipos, ya puede ser páncreas, melanoma, etcétera. Me van a preguntar, ¿y qué tiene que ver eso con la cirugía? ¿Por qué Servando está hablando de eso? Porque en base a la consulta genética que tengan con Dione, por ejemplo, vamos a tomar nosotros decisiones de qué hacer ahora sí, si sabemos que tiene un BRCA positivo o no la paciente. BRCA es un gen que se llama Breast Cancer Gen, que nos puede decir, esa paciente tiene susceptibilidad a desarrollar cáncer y la familia. Y entonces es necesario quitar también el otro seno y también quitar los ovarios, porque después de tener un cáncer de mama sabemos que pueden desarrollar cáncer de ovario. Los cirujanos no sustituimos pero para nada al consejo genético, y esto es bien importante recalcarlo hoy. Siempre deben tener la ayuda de un especialista genético, ¿verdad, Dina? Muy bien. Y prácticamente eso es todo. Les dije que iba a ser breve y conciso, y debe de quedar bien claro que todos estos avances son gracias al equipo multidisciplinario. Y veía esa frase que está ahí, mujer, date un tiempo. Esa primera parte es bien importante, que debe reflexionar, porque veo muchas pacientes hoy en día que están aquí gracias a que se dieron un tiempo de pensar si lo que le estaba proponiendo el otro médico era lo adecuado o no. Dense un tiempo, por favor. Muchas gracias.